especialidad en medicina y rehabilitación pulmonar en el INER, y una maestría en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Baños, le cedo el micrófono. Muchas gracias, un placer estar ante ustedes y gracias por la distinción de permitirme compartir estos temas, confiando en la experiencia y en el manejo que pueda yo aportarles acorde a nuestras consideraciones, y de verdad muy amables. Vamos a continuar con un tema tan importante que nos ha dado tanta necesidad, ¿no?, de conocer aspectos relevantes en relación a todas las secuelas que estamos viendo en en un porcentaje impresionante de la población, y que involucra la necesidad de tener especialistas en rehabilitación, que a la fecha somos muy pocos para poder compensar todo lo que se está necesitando. Estamos teniendo gran cantidad de pacientes con secuelas a distintos niveles, asociado a la comorbilidad, y somos muy pocos para poder cubrir toda esta necesidad, toda esta urgencia. Y pues empiezo a compartir la pantalla. Vamos a tratar de ofrecerles a ustedes un aspecto práctico en este tema, que es long COVID. Long COVID, pues, tiene muchas acepciones y muchas consideraciones a través del análisis de distintos autores. Nos hemos dado la tarea de revisar los protocolos que tengan mayor relevancia en cuanto a los procesos clínicos y los estudios que respaldan todo este panorama. Miren, la mayoría pues se centran en un porcentaje de tiempo en cuanto a la persistencia de los síntomas que sobrepasan los 3 meses. Hay algunos casos que dicen entre 5 y 12 semanas, como pueden ustedes ver. Hay algunos casos, algunos autores que lo refieren con un mes, donde existen donde existe más de uno de estos síntomas tan multifacéticos, ¿no? Vean ustedes, desde disnea, la mayor parte de los casos, ellos refieren disnea, refieren fatiga fácil, una sensación de deterioro o del rendimiento físico asociado, pues, a sus condiciones previas a COVID, donde la mayoría pues refieren que actividades que normalmente eran prácticamente solucionables sin necesidad de generar ningún síntoma, ahora a ellos les genera problemas importantes. Eso pues produce también, hemos visto que los lleva a pensar en condiciones donde ellos generan inseguridad y ansiedad, sí, sobre todo los que tienen comorbilidad. Pero ustedes, el marco de síntomas es brutal, ¿no? Existen muchos autores que tratan de englobarlos. La mayoría de ellos coinciden en que esta sensación de fatiga fácil es la más común. Disnea, por supuesto, es la más común. Hay aspectos neurológicos, como condiciones que alteran la memoria reciente, aspectos cognitivos relacionados a la atención, a la interacción cuando ellos necesitan tener un rendimiento, digamos, a nivel psicológico importante, porque son pacientes que trabajan en medios donde interactúan o manejan una gran cantidad de variables, sobre todo cuando interactúan con personal a su cargo, y llegan a tener pues prácticamente la pérdida total de estas condiciones para manejar el ambiente laboral a los que ellos se prepararon por años, ¿no? Donde refleja aspectos todavía subyacentes que pueden tener otras implicaciones, no nada más desde el punto de vista de daño orgánico o daño a órgano blanco. Otros componentes otros aspectos que vemos muy frecuentemente es este síndrome postestrés. Los pacientes se vuelven paranoicos, ¿no? Ya cualquier condición clínica los hace sentirse pues prácticamente en el otro extremo, ¿no? De la intensidad. Ellos sienten que ya es una condición que los va a llevar otra vez a internarse o a presentar desaturación. O sea, desaturar y percibir disnea, pues para ellos les deja una condición clínica a nivel psiquiátrico que pues se maneja como estrés postraumático, y después ellos con cualquier síntoma
somatizan y presentan un cuadro clínico más florido que nos dificulta mucho el trabajar con ellos. Siempre desde el punto de vista en rehabilitación, desde el punto de vista psicológico, involucra un gran porcentaje de nuestro éxito, que el paciente se perciba bien, entienda lo que está pasando y coopere y se apegue al manejo. Otros datos son pues, pérdida de memoria, caída del cabello, alopecia. Fíjense que hemos visto casos drásticos. Esto los vamos a tratar de explicar con algunos aspectos sistémicos. Dolor crónico muscular, periférico, inflamatorio. Suponemos que se está estudiando pues la posibilidad de que no nada más sea una cuestión relacionada a órganos secundarios, sino también posiblemente exista la posibilidad de que el virus afecte directamente articulaciones, cápsula articular y masas musculares. Eso se está investigando porque sí tienen cierta expresión de estos marcadores a nivel de antígeno de histocompatibilidad que puede corresponder a estos receptores CK2. En algunas de estas estructuras se está estudiando la relevancia de la expresión de estos receptores a nivel de membrana para explicar la fatiga crónica. Otros alteraciones de balance, anosmia, disgeusia, taquicardia, bradicardia. Hay pacientes que nos vienen con condiciones donde no toleran el esfuerzo. ¿Y por qué? Porque tienen componentes neurogénicos, neurovegetativos, hipotensión postural, también que es un proceso importante. De ahí ha surgido la necesidad de también tomar la posibilidad de brindar fármacos para poder contrarrestar estos procesos que también se ha estado estudiando y nos tiene pues con la necesidad de reescribir día a día todos los procesos fisiopatológicos que engloban este agente y las secuelas que produce este agente tan patógeno. Y nosotros que estamos inmersos en pacientes que, en mi caso, veo pacientes mucho más graves que habitualmente tienen COVID severo, que ameritaron manejo en terapia intensiva, con sesiones de pronación, incluso algunos con utilización de membrana extracorpórea. Tengo pacientes con más de año y medio que no han podido dejar la necesidad de utilizar oxígeno a altas dosis, a alto volumen. Pacientes que todavía desaturan el esfuerzo, que todavía desaturan durante actividad submáxima, pero que tienen esta implicación, tuvieron una implicación de COVID severo, requerimiento de ventilación mecánica, asistencia avanzada de la vía aérea, y bueno, los componentes relacionados al manejo médico en este escenario, que producen componentes, este deterioro neuromiopático que se agrega a todo el estrés oxidativo que se produce en un ambiente de manejo de terapia crítica. Desde el punto de vista, yo soy rehabilitador pulmonar, y para nosotros el manejo de estos casos pues ha sido una condición bastante drástica, porque hemos tenido casos donde los pacientes pues tienen pocos síntomas o las implicaciones a nivel sistémico no son tan severas, pero un daño importante, ¿no? Entonces, incluso en condiciones donde no hay un componente de comorbilidad que lo pueda explicar, entonces todo esto tiene pues un panorama muy amplio, pues que se tiene que seguir analizando para poder darnos, esto va a llevar mucho tiempo, esta pandemia, pues afortunadamente tenemos ya una situación donde nos hemos podido adaptar, la población se ha podido adaptar, se tiene menos impacto, las vacunas están funcionando, pero bueno, todo esto va a continuar por años, y la necesidad de entender y analizar los componentes de base a nivel fisiopatológico que nos permitan mejorar nuestros tratamientos va a ser una necesidad que no se va a detener, pues yo creo que en muchísimo tiempo. Entonces, estas son las variables que nosotros como rehabilitadores pulmonares vemos. Como yo les comentaba, para nosotros es muy común que otras especialidades encuentren estos parámetros, fatiga y falta de aire, y bueno, vámonos con el neumólogo, cardiólogo y rehabilitador pulmonar. Ya nuestro papel como rehabilitadores pulmonares es que tenemos que quitar estos síntomas respiratorios, es lo que, digamos, justifica nuestra existencia. Debemos de mejorar la capacidad funcional y la interacción del paciente con toda su capacidad funcional para integrarse
en una situación idónea, lo más cercano a lo que para el paciente es normal antes de enfermarse. Estas son nuestras variables. Nosotros analizamos mucho cómo el paciente compensa el consumo de oxígeno a nivel molecular, es decir, cómo el corazón y el pulmón asimilan oxígeno y cómo el corazón lo transporta, ¿sí? Para poder compensar las necesidades metabólicas de los músculos que van a cambiar dependiendo del grado de actividad y también del escenario clínico en el que el paciente se encuentra. Entonces hacemos pruebas donde vemos cómo está el sistema respiratorio, cómo compensa el corazón estas pruebas de esfuerzo y de ahí deducimos indirectamente el consumo molecular. O sea, nosotros no lo estimamos directo, sino indirectamente. Les hacemos pruebas de esfuerzo y ya sabemos cuál es lo normal y si el paciente, digamos, tiene el 50% de lo normal, pues sabemos que los umbrales molecular, si esperábamos 8 METs, pues el paciente tiene umbrales máximos de 4, y esos 4 METs yo los utilizo para prescribir ejercicio. Entonces yo le prescribiría un protocolo de acondicionamiento de umbral de 4 METs, que yo estaría ya en una condición en una condición de seguridad para el caso que estoy analizando. Es lo que en esencia nosotros hacemos. Estimamos los umbrales de gasto de energía y analizamos por qué estos umbrales de gasto de energía están alterados. Nosotros vemos pues mucho de lo que significa las condiciones cardiorrespiratorias, donde asimilamos oxígeno para poder compensar los mecanismos de respiración celular, es decir, el metabolismo oxidativo a nivel molecular, a nivel de las células. En el caso de los músculos, pues los músculos utilizan este umbral de estabilidad oxidativa para mantener la arquitectura molecular de las proteínas contráctiles y que éstas sigan generando una eficiencia suficiente para que el paciente se mueva sin deteriorarse, se mueva en umbrales donde el gasto de energía está equilibrado. Un paciente alterado pues se mueve, pero tal vez los umbrales de gasto de energía son lácticos, están desequilibrados. ¿Por qué? Pues porque el pulmón no tiene la capacidad de brindar suficiente oxígeno molecular y esa célula está bajo estrés oxidativo. Claro que siempre va a ser un metabolismo aeróbico, pero la adaptación para las funciones especializadas, que es el movimiento, va a estar bajo estrés oxidativo, es decir, el reacondicionamiento de las condiciones que retribuyen este gasto de energía, estas fuentes de energía para mantenernos equilibrados en un ambiente de actividad física equilibrada, pues con la enfermedad se deterioran. Entonces nosotros vemos estos umbrales, el aeróbico que depende de la actividad física. El aeróbico, por ejemplo, lo evocaríamos con actividades de intensidad moderada, pero durante mucho tiempo. Es ahí donde entraría un umbral aeróbico. El umbral anaeróbico, por ejemplo, cuando hacemos actividad intensa, pero en poco tiempo, el cargar objetos, el correr rápido por menos de 20 segundos, sería un componente anaeróbico puro. Y bueno, los componentes de reserva, si tenemos un corazón y un pulmón sanos, estos 3 umbrales, que son los umbrales equilibrados para poder retribuir gasto de energía para que podamos seguir con nuestro metabolismo y nuestra actividad física dentro de umbrales de actividades básicas cotidianas, pues nos va a permitir mantener nuestra capacidad funcional estable y no vamos a estar exponiéndonos a estrés oxidativo. Cuando hay una condición que desequilibra el sistema orgánico desde un punto de vista cardiorrespiratorio, pues estos tres componentes que utilizamos habitualmente para retribuir nuestro gasto de energía se van a desequilibrar. Es decir, va a dejar de existir, por ejemplo, el umbral que usamos todo el tiempo, que es el umbral de reserva, que es el sistema CPK. Deja de existir, ¿por qué? Porque no hay suficiente oxígeno para mantener este sistema CPK estable. Entonces nuestras actividades mínimas nos van a llevar incluso a acumular ácido láctico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos utilizando glucólisis láctica, la cual yo les decía que las utilizamos solamente en actividades intensas, por poco tiempo. El umbral aeróbico lo vamos a usar cuando hacemos actividades de intensidad moderada, pero por mucho tiempo. Pero bueno, habitualmente ninguno de estos procesos están activos. Estamos estables porque nuestras células acumulan energía, acumulan reserva, pero cuando estamos enfermos, esta reserva deja de existir. Entonces, estos 3 mecanismos de retribución de energía a nuestras células musculares se van a desequilibrar. Entonces, el rehabilitador pulmonar nos dedicamos a
restituir estos umbrales. Y esto explica mucho de los síntomas que un paciente post-COVID va a tener, ¿sí? Pues porque no, es, a través del reconocimiento de este modelo, nosotros podemos entender un poco más cómo generar un protocolo adecuado dentro de un margen funcional y dentro de un margen de eficiencia para poder prescribir un reacondicionamiento, un proceso de adaptación. Un paciente que ha tenido una condición clínica, en este caso generada por COVID, y que ha desequilibrado estos componentes de retribución energética para mantenernos equilibrados. Entonces, bueno, aquí yo les comentaba que nosotros vemos estos umbrales, el umbral anaeróbico, el umbral cardiovascular, los umbrales ventilatorios, que mucho dependen de la capacidad del sistema cardiopulmonar para mantener un consumo de oxígeno equilibrado a nivel molecular. Estos umbrales nosotros los estimamos, como les comentaba, el umbral de consumo de oxígeno, pues tiene dos situaciones, ¿no? Mantener la homeostasis metabólica, es decir, que la célula se mantenga viva y que la célula y en otro umbral que las células generen condiciones donde puedan seguir compensando los efectos clínicos para los cuales están diseñadas. Por ejemplo, la célula muscular se tiene que mantener viva porque su ambiente intracelular requiere cierto voltaje, la membrana celular requiere condiciones donde estos componentes relacionados al transporte de sustratos entre el medio extracelular y el medio intracelular se mantengan íntegros, los canales iónicos se mantengan íntegros, las proteínas estructurales de la membrana celular se mantengan íntegras. Todos estos procesos, tanto de proteómica como genómica, requieren un metabolismo aeróbico, que siempre va a ser aeróbico, pero bueno, la contracción muscular puede funcionar como nosotros funcionamos. Entonces, cuando existe alguna condición que rompe este equilibrio, pues la célula simplemente se va a mantener estable, se va a mantener viva, va a mantener sus mecanismos de proteómica y los mecanismos que mantienen la membrana celular estables, pero los mecanismos que mantienen el movimiento, esos se van a perder. Esos no van a tener suficiente reserva para mantenerlos estables. Entonces, la retribución del gasto de energía para estos procesos se va a desequilibrar. Ese es el papel rehabilitador pulmonar. ¿Qué hacemos? Vemos cómo está el corazón, vemos la causa, vemos cómo está el pulmón, vemos cuáles son las condiciones que han llevado al paciente, por ejemplo, dos procesos. Uno es este umbral donde los alvéolos se llenan de fluidos, entonces tenemos un cortocircuito ventilatorio. En la siguiente fase ya es la séptica, donde se altera la membrana, la superficie de intercambio, y ya viene un proceso protrombótico, donde se pierde la función endotelial. Entonces ya tenemos un cortocircuito más drástico, donde la función endotelial y la función alveolar ya es un cortocircuito no nada más ventilatorio, sino ya se va a convertir en un cortocircuito ventilatorio perfusorio. Y esto, imagínense, este proceso a nivel endotelial se va a transmitir a otros órganos y sistemas. Se genera un efecto en cadena proinflamatorio, de tormenta inflamatoria, que va a generar que otros órganos y sistemas también tengan alteraciones a nivel endotelial. Esto puede explicar las lesiones que vamos a encontrar. Esto puede explicar las lesiones que vamos a encontrar a nivel de miocardio, a ciertos componentes a nivel muscular, a nivel renal, que es un órgano que depende mucho de la perfusión, y también a nivel neurológico. Esto podría explicar mucho de estos procesos, que estos componentes de proinflamatorios asociados a esta fase trombótica pueda generar un componente endotelial que desencadena un efecto, ¿sí? Que puede tener un impacto sistémico y afectar como un impacto a órganos secundario y explicar las alteraciones a otros órganos y sistemas. Sin dejar de hablar de aquellos componentes que se están investigando, ¿no? Como son las alteraciones a nivel hematológica, donde el virus utiliza al grupo M para poder seguir transportándose y poder seguir replicándose, y también las alteraciones que vienen a inhibir todos aquellos mecanismos que normalmente amortiguan la producción de radicales libres, ¿no? Que también podrían explicar toda esta tormenta, esta tormenta inflamatoria y su impacto sistémico. A nivel cardíaco tenemos pues muchos componentes que podrían explicar el proceso. Muchas veces los pacientes que tienen deterioro grave generan un impacto donde la función ventricular se altera. Sucede
sucede en condiciones similares a pacientes que tienen falla cardíaca crónica y los ventrículos dejan de tener esa capacidad de compensar este componente de respuesta hidrodinámica para poder vencer, sí, la resistencia, sobre todo de poscarga, de la arteria pulmonar en caso del ventrículo derecho y de la circulación sistémica o de las resistencias vasculares periféricas en el caso del ventrículo izquierdo. Esto podría explicar mucho de los componentes a nivel miocárdico como un impacto a órgano blanco, ¿no? Dentro de las secuelas que tenemos posterior a este componente de un deterioro intenso, donde el paciente tuvo tanto deterioro respiratorio que involucró alteraciones hemodinámicas, es decir, el ventrículo derecho empezó a claudicar, empezó a compensar inadecuadamente y quedando con esta incapacidad para poder compensar estos mecanismos reflejos de respuesta hidrodinámica para poder vencer presiones de poscarga a nivel de ventrículo derecho, sobre todo relacionado a la arteria pulmonar. También lo que podría explicarse por el gran incremento de las presiones en cuña de los lechos vasculares pulmonares que forman parte de procesos drásticos en pacientes que tienen COVID severo. Se quedan estos pacientes con los lechos vasculares pulmonares con una presión impresionantemente alta y esto no se les quita porque suponemos que se remodela. Al tener un daño tan drástico, los lechos vasculares se remodelan y se empiezan a convertir en medios de altísima presión, donde el corazón no tiene la suficiente capacidad para vencer estos medios de alta presión y el corazón se empieza a comportar como si el paciente tuviese insuficiencia cardíaca de años y desarrolla deterioro cardiohemodinámico en muy poco tiempo, lo que podría explicar pues tantas alteraciones que pueden tener implicaciones autonómicas a nivel miocárdico. Recuérdense que normalmente el corazón a nivel autonómico está frenado, ¿sí? Cualquier alteración que involucre el sistema nervioso podría tener también alteraciones a nivel de control del sistema nervioso autónomo. Entonces esto podría explicar las alteraciones en la frecuencia cardíaca que son muy comunes en pacientes post-COVID. Sin olvidar este componente de órgano blanco y sin olvidar el componente de deterioro asociado al daño respiratorio, al daño pulmonar, que también genera remodelación en la capacidad de los ventrículos para poder compensar los mecanismos de respuesta hidrodinámica y también se pueden llegar a remodelar. Y acuérdense que el corazón también tiene su microcirculación, su circulación que también tiene endotelio, y hablamos al principio de la respuesta tan proinflamatoria que produce la fase trombótica, ¿no? La fase más avanzada en los pacientes que llegan a tener un componente de atención en la terapia intensiva. Y existe otro proceso, lo cual justifica, por ejemplo, que se le den a los pacientes algunos fármacos y mejoren. ¿Por qué? Porque quedan taquicárdicos. Tratábamos de explicar este componente al inicio, la taquicardia, por un componente disautonómico, una alteración disautonómica, pero ahora sabemos que tenemos implicaciones en los nodos sinoatriales, ¿sí? En estos mecanismos que despolarizan de manera autónoma y que permiten compensar aspectos en relación a la frecuencia cardíaca, ¿sí? No nada más es a nivel secuelar o de órganos secundarios, sino también a nivel de tejido miocárdico, porque se ha documentado en muchos casos inflamación del tejido miocárdico y alteraciones en los nodos sinoatriales que normalmente desencadenan estos mecanismos de despolarización para poder compensar los ciclos cardíacos. Entonces tenemos muchos componentes. Esto podría explicar por qué los pacientes responden a medicamentos que están diseñados para mejorar, disminuir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, algunos medicamentos involucran una regulación de la frecuencia cardíaca y el paciente mejora, se percibe mejor. Entonces esto podría explicar distintos mecanismos que se han tratado de deducir a través de todos estos componentes que trato de describir con esta diapositiva. Pero como pueden ver, son mecanismos altamente complejos para podernos explicar pues un componente, estos síntomas tan drásticos que involucran el deterioro y la persistencia de los mismos en pacientes con estos componentes. A nivel respiratorio, fíjense, nosotros tomamos mucho en cuenta pues
los vectores de fuerza de los músculos respiratorios. Cuando hay debilidad de los músculos respiratorios en un paciente que habitualmente tuvo una etapa severa, agréguenle todo lo que ya dijimos desde el punto de vista de daño pulmonar, agréguenle también que el pulmón se vuelve más rígido, existe un componente de deterioro en superficie de intercambio, existe mucho engrosamiento intersticial, entonces normalmente el pulmón es como un resorte que se expande y regresa a su posición natural, pero es muy fácil expandirlo, se expande con muy poco esfuerzo, muy poca carga de trabajo. En un paciente post-COVID el pulmón se vuelve como papel de China, muy, muy frágil, incluso no los pueden operar. El pulmón se vuelve tan lábil que cuando tienen pues complicaciones como por ejemplo un derrame que se vuelve un derrame loculado y se llena de pus, que normalmente hay que entrar y debridarlo con un toracoscopio, pues no tienen la suficiente, la tomografía revela tanto daño a nivel de tejido pulmonar. Entrar con el toracoscopio podría ser letal, porque podríamos generar un neumotórax o un neumotórax tan masivo que el paciente no puede tolerar un proceso de tratamiento que es tan común como una simple intervención para lavar y decorticar la pleura, ¿no? En estos casos hemos llegado a esos niveles. Y luego cuando estos pacientes afortunadamente mejoran y egresan, nosotros como rehabilitadores nos enfrentamos a una gran habilidad de músculos respiratorios. El tórax, cuando tiene alteraciones de los músculos, también se altera. El tórax es como un resortito, igual que el pulmón. Los músculos que están entre las costillas lo regresan a su posición natural. Entonces, si el paciente tiene un pulmón con engrosamiento intersticial no fibroso, la fibrosis es un término más avanzado, un término que requiere un análisis. Por eso no le decimos así francamente fibrosis pulmonar, nosotros le decimos engrosamiento intersticial y con sus alteraciones en la mecánica pulmonar. El tórax normalmente regresa porque los músculos le ayudan a tal condición. Es un paciente débil, ¿sí? Si nosotros le damos ayuda con un ventilador, habitualmente se queda lleno de aire porque los músculos están tan débiles que el ventilador le ayuda a respirar, pero el paciente no tiene una mecánica pulmonar que le ayude a exhalar, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este proceso. Estos pacientes cuando logran progresar a una condición de soporte respiratorio que les permite ir a casa, quedan con mucho deterioro en la mecánica pulmonar, lo cual es uno de los procesos que estamos tratando de atacar o de compensar con estrategias de rehabilitación que involucra la reeducación funcional de los músculos respiratorios y posteriormente el fortalecimiento de los músculos respiratorios. Pero esto no lo vamos a lograr si no corregimos primero los gastos de energía, es decir, los sacamos de insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca y sobre todo los nutrimos. Estos músculos débiles pueden seguir débiles, pero si aparte está desnutrido el paciente, pues no vamos a lograr los eventos que necesitamos generar para poder. Estos son las presiones de apertura. Fíjense, nosotros vemos cuando analizamos la vía aérea la capacidad del alveolo para poder responder a los cambios de presión que genera la contracción del diafragma. El diafragma produce que el alveolo se convierta en un medio de baja presión, la atmósfera compensa este medio de baja presión y al exhalar el alveolo se convierte en un medio de alta presión que permite, como pueden ver aquí, compensar todo el trayecto de los bronquios hacia la vía aérea proximal y convertirse en un medio de alta presión que mantenga pues, las presiones de apertura estables. Estos son componentes de mecánica pulmonar que nosotros analizamos para poder brindar un protocolo de acondicionamiento acorde al nivel de daño que el paciente nos genera de acuerdo a estas variables y la capacidad que estos niveles de daño le dejan como remanente para poder responder a los umbrales de gasto de energía que el protocolo de acondicionamiento o de rehabilitación les generamos. Entonces vean ustedes lo tan complejo como es. Aquí está el músculo, vean ustedes cómo a los músculos, a las articulaciones, a los huesos incluso se les está investigando. Aquí, por ejemplo, vemos la inflamación pulmonar que desencadena todo este proceso que fue la puerta de entrada del virus y desencadena todo este proceso proinflamatorio a nivel sistémico. Entonces, a nivel de músculo y hueso, nosotros estamos tratando de seguir la línea de investigación que se está realizando para entender por qué genera tanto daño más allá de lo esperado si estaríamos hablando de órgano secundario. Suponemos o se está tratando de investigar si se expresa
receptores que el virus puede utilizar como mecanismos de entrada también en estos tejidos. Del lado derecho ven cómo arriba hay una fibra muscular del diafragma que está en disrupción. ¿Por qué? Porque está bajo estrés oxidativo. Entonces la célula está viva, pero no tiene proteínas contráctiles, porque estas no se pueden regenerar en base a un deterioro drástico asociado al impacto oxidativo tan severo que generó la infección por COVID. Abajo ven ustedes cómo funcionan los ribosomas, que están constantemente no solamente dando prioridad a los componentes de genómica y protómica que dependen del núcleo, sino también mantienen a las miofibrillas regenerándole sus cadenas pesadas de miocina, por ejemplo, constantemente, que cuando nos movemos se rompen, pero teniendo suficiente reserva, la célula los va a seguir generando estos mecanismos de adaptación a nivel de arquitectura molecular. Aquí está una imagen más ampliada de la disrupción de la fibra muscular por estrés oxidativo, que es lo que vemos ahora en la terapia intensiva, y arriba mecanismos de sarcopenia asociados al tratamiento con relajantes musculares, esteroide, estrés oxidativo, y del lado izquierdo como el músculo pues no se contrae. ¿Por qué? Porque no hay proteínas contráctiles. Está viva la fibra, pero no se va a contraer, está totalmente en disrupción porque la arquitectura molecular estuvo comprometida por todo el componente de estrés oxidativo que significó la infección. A nivel del sistema nervioso central, también tiene implicaciones sistémicas, porque ahí están los centros respiratorios. Entonces, nosotros estamos tratando de investigar o de deducir cuáles son todos estos procesos que involucran también a nivel del sistema nervioso central. Ahí está el famoso neurotrofismo, ¿no? Que puede explicar anosmia cuando se instala el virus en las mucosas nasales. Por neurotrofismo podría involucrar también afección en los receptores sensoriales. Entonces, a nivel de sistema nervioso central existe también la posibilidad de que por vía hematógena el virus pueda involucrar un daño directo. ¿Por qué? Porque ahí también se expresan receptores secados a este nivel. Entonces, podría explicar que el sistema nervioso central pueda tener implicaciones mixtas, tanto de órgano secundario como de órgano blanco, lo cual puede explicar, pues, por qué los pacientes tienen a veces este componente de la habilidad a accidentes vasculares cerebrales. Se han denotado alteraciones estructurales en las biopsias en modelos animales, donde hay alteraciones estructurales a nivel molecular en el sistema nervioso, y también sin hablar de las alteraciones a nivel de producción de neurotransmisores. Entonces, existe daño a nivel de órgano blanco, existe daño a nivel de órgano secundario. Por vía hematógena, el virus podría traspasar la barrera hematoencefálica y generar un involucro directo por daño de órgano blanco. Entonces se está dilucidando por qué, y se está tratando de explicar por qué estos pacientes tienen tanto deterioro a largo plazo. Las literaturas dicen que aquellos pacientes que cursan con delirio, por ejemplo, pacientes de edad avanzada, que durante la hospitalización tienen este componente de delirio, son los que mayormente van a tener complicaciones a largo plazo. O pacientes con un involucro donde requirieron gran necesidad de sedación por mucho tiempo para poder brindar un soporte respiratorio dentro o fuera de metas de protección alveolar, o pacientes que requirieron manejo con membrana extracorpórea, que requieren mucho tiempo de sedación, mucho tiempo de relajación muscular, mucho tiempo de medicamentos ansiolíticos, medicamentos antidepresivos o antipsicóticos. Esto podría tener un involucro secuelar a nivel sistémico que puede explicar la habilidad de estos casos para tener implicaciones a largo plazo. Pero hemos visto pacientes que no tienen gran deterioro y sí tienen implicaciones a nivel neurológico, tan severos como aquellos que sí tuvieron un gran deterioro y una necesidad de soporte en la terapia intensiva muy alto. Entonces, esta disparidad es lo que se está investigando actualmente. En otros órganos y sistemas, por supuesto, a nivel renal, cuando el riñón se enferma, automáticamente el corazón empieza a fallar. Entonces, cuando hay deterioro renal, puede tener implicaciones cardiovasculares y implicaciones a nivel del sistema nervioso central. Se pueden alterar los ejes hipotalámicos, podemos empezar a tener alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces el corazón va a tratar de compensar, y el corazón dañado, pues tratando de compensar un deterioro a nivel multisistémico, pues se añade estos mecanismos de daño, y el paciente tiene implicaciones más graves que pueden generar
secuelas que explicarían entonces a largo plazo todos estos procesos. A nivel intestinal sabemos que el virus tiene implicaciones importantes. Por supuesto, a nivel de disbiosis, se llama disbiosis, un componente que se ha involucrado pues en relación a la flora bacteriana que nos mantiene pues estables a este nivel, involucrado también la necesidad de muchos antibióticos en pacientes que cursan con un deterioro grave. El antibiótico pues puede generar un impacto importante a este nivel. El mismo virus tiene implicaciones a nivel de órgano blanco, a nivel intestinal. El intestino está muy vascularizado, entonces tiene componentes asociados a daño endotelial que también podrían explicar por qué estos pacientes tienen secuelas a este nivel que se perpetúan por mucho tiempo. En pacientes hospitalizados, muchas veces el involucro del sistema digestivo pues no permite alcanzarlos a través de los marcadores nutricionales. Las calorimetrías y marcadores nutricionales vemos que no los alcanzamos ni siquiera con una gastrostomía. Hay casos tan severos donde tienen gastrostomía, ni aún así con las moléculas más sencillas que las formulaciones existen o genera, las formulaciones comerciales pueden brindar, no los alcanzamos nutricionalmente. Entonces, estos pacientes a veces tienen nutrición parenteral total y aparte la nutrición enteral a través de gastrostomía o sondas nasogástricas para podernos dar una idea de las implicaciones tan severas que estos pacientes pueden llegar a presentar. De aquí ya nosotros tenemos que evidenciar nuestras directivas en cuanto a nuestros protocolos de rehabilitación. La mayoría pues van diseñados a las consecuencias que tienen estos pacientes, las secuelas que según el nivel de daño y el tipo de atención que ellos tuvieron la necesidad de requerir, pues permiten a nosotros diseñar un protocolo dentro de un margen de seguridad y eficiencia, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué se le dio, dónde estuvo, cuál es el grado de severidad, tomando en cuenta todavía, pues hay estos en cuanto a terapia física y a terapia respiratoria, pues aerosolización, aquellas estrategias que generan tos, ¿sí? Cuando vemos pacientes hospitalizados, pues a ellos les colocamos un cubrebocas, sobre todo cuando utilizan pues asistencia respiratoria que genera aerosol, la protección del personal de salud en medio hospitalario, y un ambiente adecuado, por ejemplo, las habitaciones que tienen los medios, esta tecnología de presión negativa, ellos intercambian pues todo el volumen de aire de la habitación hasta 11 a 12 veces por hora. Pero bueno, actualmente sabe que una habitación bien ventilada que intercambie volumen de 4 a 6 veces por hora es adecuada para dar manejo a este tipo de pacientes, sobre todo dependiendo de la semaforización epidemiológica. De un momento a otro podría cambiar y generar la necesidad de que nos adaptemos, incluso para que nos adaptemos incluso para el manejo de pacientes en nuestra consulta general. Como pueden ver aquí, los pacientes simplemente con sentarlos podemos generar tos, aerosol, las estrategias de movilización en el ambiente hospitalario. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de enseñar en primera medida las condiciones que le van a permitir tolerar pues este desfase que ellos tienen. Los pacientes tienen debilidad muscular-respiratoria, el pulmón inflamado, un componente cardiomodinámico tal vez comprometido, y bueno, lo que hacemos en primera instancia es enseñarles a controlar los síntomas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la técnica de respiración diafragmática, donde al paciente se le enseña a reconocer su capacidad para manejar los músculos del cuello, los músculos de cintura escapular y los músculos abdominales para permitir mantener un buen desplazamiento del diafragma, al inspirar disminuyendo la presión intraabdominal y de esa manera el diafragma tener una mejor expulsión. Utilicemos técnicas de fisioterapia pulmonar acorde a nivel de daño. Aquí están las presiones de apertura, aquí abajo se ven las presiones de apertura. Tenemos que deducir más o menos cómo está el paciente para poder mover y desplazar volumen, que de eso depende de la fisioterapia pulmonar y la capacidad para oxigenarse y mantener los umbrales de gasto de energía. Abajo se ve la membrana mucociliar, para ver si el paciente puede tener buenas condiciones de aclaramiento, si las secreciones tienen buenas condiciones de humedad, de reología, y si el epitelio bronquial es adecuado. Aquí vemos cómo responde un paciente a los deltas de presión en la vía aérea, eso lo tenemos que considerar.
damos técnicas de fisioterapia pulmonar. Esta es la preferida, que es el chaleco percutor. Las oscilaciones oscilan al flujo que el paciente desplaza, no al paciente en sí. Lo que yo quiero con estas técnicas es que el paciente mueva volumen y que ese volumen se vuelva un poco turbulento. Estos cambios de presión dentro de la vía aérea es lo que produce la mejoría de las condiciones de densidad de la flema. Las secreciones expuestas a cambios de densidad en cuanto a las presiones en el ambiente en el que se encuentra, ¿sí? La flema debe estar bien hidratada en un ambiente donde haya calor y humedad, pero también debe estar expuesto a cambios de presión, y la única forma de generar cambios de presión es evidenciando que el paciente mueva volumen, mueva aire entre la atmósfera y sus pulmones. Entonces, estas estrategias están diseñadas a mejorar todavía más estos cambios de presión en la vía aérea. Cuando el paciente se le da oscilación y respira bien, respira estas técnicas de oscilación, las oscilaciones generan cambios de presión dentro de la vía aérea, lo que puede mejorar la densidad de las secreciones para poder desplazarlas a la vía proximal y eliminarlas. Abajo vemos una paciente sedada que se le está aplicando el chaleco percutor, también está sedada, está completamente sedada, pero se le aplica su terapia. ¿Por qué? Porque aquí el desplazamiento de volumen, aunque la paciente está sedada, pero el ventilador genera ese desplazamiento de volumen, el cual puede responder a los cambios de presión que generan las técnicas de oscilación. Ahí vienen todas nuestras estrategias, que es movilizar al paciente para poder liberar la caja torácica en un sentido posterior, y también brindarle a veces estrategias manuales para enseñarles a ventilar, a relajar el abdomen, a exhalar con eficiencia para que desplace volumen. Vean cómo los vibramos, pero también los colocamos en decúbito lateral, porque darle terapia acostado no sirve de mucho, porque la capacidad visual funcional está muy, muy depletada. O sea, los intestinos están metidos en el tórax cuando estamos acostados totalmente, ¿no? Entonces eso no permite que el diafragma baje. Cuando los colocamos de lado, al menos al menos el lado izquierdo, que está supralateral, este va a mejorar. El lado derecho sigue restrictivo, que está sobre la cama, pero vamos a emparejar a la paciente. Al ratito la volteamos del otro lado y ya liberamos el tórax posterior, liberamos el diafragma, entonces la paciente aumentó el volumen y la técnica tuvo éxito. Esa es la idea de las terapias. Después, en pacientes hospitalizados, cuando tienen fracciones de oxígeno menores al 50%, es decir, que con puntas nasales ya están bien, no están morados, no se ahogan, entonces ya podemos darles terapia donde ellos pueden hacer un protocolo de fortalecimiento incluso, o protocolos más activos. Esto puede traspolarse en pacientes que están en su casa enfermos y que les falta el aire y que necesitan oxígeno. Bueno, si el oxígeno los compensa para al menos llevar a cabo este tipo de actividades, o si estas actividades los hacen sentirse mal, los hacen entrar en insuficiencia respiratoria y disnea, entonces tenemos que abordarlo para evidenciar que está dando. Pero en estos casos, como pueden ver, ya pueden utilizar instrumentos de expansión pulmonar. Este es un inspirómetro de volumen. Pueden hacer actividades contra gravedad, porque como pueden ver, este caso tiene tráquea, pero no tiene oxígeno. Quiere decir que requiere umbrales de soporte ventilatorio con fracciones muy mínimas, menores a un 40%, que es lo que da unas puntas nasales convencionales. De ahí nosotros podemos involucrar, por ejemplo, a este paciente le estamos poniendo el oxígeno ahí dentro de la válvula, pero cuidado, porque estas válvulas producen mucho aerosol. Como ya sabemos, hay que proteger el ambiente, proteger al personal médico. Si este paciente todavía puede estar en una condición de poder contagiar, ¿no? Y sobre todo cuando los pacientes pueden tener COVID, una o la segunda, y siguen acudiendo a los protocolos de rehabilitación pulmonar en el consultorio, debemos tener pues la precaución de tener cuidado si el paciente lo sometemos a este tipo de estrategias que generan aerosol con este tipo de maniobras, ¿no? Yo no me opongo a que los pacientes usen inspirómetros o que usen un popote con agüita, y se le soplen un vasito con agua, o que soplen globos. No me opongo, pero sí existe la necesidad de evaluarlos, porque si el paciente está en insuficiencia respiratoria, aunque sea leve, este tipo de medicamentos podría deteriorarlo. Es decir, el paciente, si requiere dosis de oxígeno para no entrar en insuficiencia respiratoria y hace estos ejercicios, sí podría lastimarse, podría inflamarse, cansarse o hipoventilar. Pues
¿qué haríamos? Le ponemos oxígeno y que haga las terapias que él quiera, pero hay que evaluarlo desde un punto de vista médico, clínicamente hablando, para poder darle un protocolo que realmente le ayude. Sí, hay veces que el paciente no quiere ir al hospital y ya le falta el aire y está durido con los inspirómetros o con los vasos o con los globos y se está deteriorando porque no se ha dado cuenta que está desaturando. Y si desaturar quiere decir que el pulmón ya no compensa gasto de energía en reposo. Entonces, si está haciendo ejercicio con los aparatos, está exigiendo un gasto de energía más allá de lo que el reposo le generaría. Y aquí está nuevamente, por ejemplo, las movilizaciones, recordando que cualquier estímulo motor es un estímulo sensorial y hay pacientes que pueden responder de maneras distintas. El estímulo sensorial, incluyendo el movimiento, puede tener un involucro sobre el gasto cardíaco. También tener la sensibilidad de evaluar al paciente y sacarlo de insuficiencia respiratoria, sacarlo de riesgo por insuficiencia respiratoria o de insuficiencia cardíaca, como se ven en estas imágenes. Uno de ellos está congestivo, otro está pues, lleno de fluidos en los alveolos, por eso se ven similares las placas, ¿no? Y la tomografía pues ya nos lleva a evidenciar que está el paciente en síndrome de insuficiencia respiratoria o un síndrome congestivo que depende de falla cardíaca. Entonces, como pueden ver, si el paciente está en falla cardíaca, pues el manejo es muy distinto, pero como pueden ver, las imágenes son similares, lo que justifica la necesidad que el paciente en estas condiciones sea evaluado por médico, un médico que determine este escenario de tratamiento dentro del margen de seguridad. Aquí nuevamente les paso una imagen de cómo trabajamos a los pacientes, siempre tratando de movilizarlos y si no los podemos sentar del todo, pues colocarlos de lado. Si el paciente no lo podemos sentar a 90 grados, que es la posición ideal, al menos darle una terapia en decúbito lateral. De lo de hecho, vemos a una paciente en semi-Fowler, estamos evaluando si tolera la técnica, tratando de tolerar la sedestación, no lo toleró porque es hipotenso, entonces mejor le dimos la terapia en decúbito lateral. Ya de ahí vienen otras estrategias como es el uso de robots, ¿no? De alta tecnología, servoasistidos, que eso lo reservamos para pacientes que tienen marcadores de riesgo. Acuérdense que hay marcadores de riesgo cuando los pacientes ya tienen 6 meses y tienen disnea, pues hay que tomarles marcadores inflamatorios, sobre todo la proteína C reactiva, marcadores hematológicos, podría ser ferritina, o marcadores de tromboinflamación como el dímero D. Y sobre todo valorar la función renal, que nos habla bastante de la estabilidad a nivel de la capacidad del sistema, del componente, del componente sistémico para mantener equilibrados los compartimentos hídricos. Entonces, los marcadores de riesgo en un paciente crónico, ustedes mándenles hematológicos, ferritina, tromboinflamación, dímero D, inflamación, proteína reactiva y función renal. Esos son los marcadores de riesgo que hay que evaluar. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden tener remodelación de endotelio, y estos son los órganos más sensibles, es el riñón, el pulmón, y estos pueden estar generando el pulmón puede estar generando tromboinflamación permanentemente, ¿no? Entonces, por esa razón, el paciente no se le quita la falta de aire. Entonces, habría que tomar la decisión si volver a reiniciar anticoagulación, si el paciente tiene marcadores de consumo, marcadores que evidencian que todavía existe gran consumo asociado a este componente de tromboinflamación, gran consumo un gran consumo asociado a estos mecanismos de coagulación, ¿no? Que se están generando a nivel diseminado, a nivel sistémico. Entonces, este tipo de marcadores nos hablan de la persistencia y la necesidad tal vez de echar mano de otras especialidades. Yo lo mandaría al nefrólogo, lo mandaría al neumólogo y al cardiólogo, si es que los marcadores de inflamación me siguen generando datos de alarma. Entonces ya el neumólogo y decide si le da otra vez algún medicamento para prevenir alguna anticoagulación. El nefrólogo me ayudaría a evidenciar cómo está la función renal y si tiene un impacto a nivel sistémico. Y el cardiólogo para que nos descarte este componente de riesgo, ¿no? Por las alteraciones sistémicas que pueden asociarse al daño en estos 3 componentes principales de riesgo. Acuérdense los marcadores de riesgo.
La deglución también ha sido un aspecto importante que nos ha dado problemas en pacientes, sobre todo que salen de la terapia intensiva y que siguen teniendo neumonía. Actualmente tengo un paciente con lesión medular alta, COVID, entonces no lo he podido egresar, tenemos 3 meses hospitalizados. ¿Por qué? Porque no logramos que la mecánica de deglución no tenga ni siquiera la posibilidad de protegerle de su propia saliva. Paciente con su propia saliva me está haciendo neumonías cada 8 días, a pesar de que está con una cobertura amplia y está con un protocolo de tratamiento multidisciplinario impresionante, pero el paciente me sigue haciendo neumonía. Simplemente tiene gastrostomía, pero la misma saliva arrastra bacterias y esto me está complicando la vía aérea, donde ya he perdido más del 50% de la reserva que tenía después de la lesión medular. Entonces ahorita lo tengo con ventilador las 24 horas y estamos pensando en darlo de alta hacia su casa con una mini terapia intensiva en su casa y allá seguirlo progresando para protegerlo de bacterias hospitalarias. Estos son, vean ustedes, esta es ya cuando diseñamos programas de ejercicio tenemos muchas estrategias, esta es una ergometría. La ergometría puede funcionar sobre todo en pacientes que tienen poco impacto. ¿Por qué? Porque la ergometría depende de los umbrales de carga máxima en relación a la reserva cardíaca. Entonces, si el paciente tiene una reserva respiratoria muy depletada, entrenarlos con reserva cardíaca podría ser no muy recomendable, pero en pacientes muy estables sí podríamos usarlo, ¿no? Que tengan mucha disnea y que el cardiólogo me diga que lo puedo someter a un proceso normal, sí puedo utilizar estas fórmulas de reserva cardíaca para poder acondicionarlo cuando no puedo hacer una prueba de ejercicio cardiopulmonar o no tengo otras estimaciones directas del consumo molecular. Entonces se vale siempre y cuando el paciente no tenga un componente respiratorio de gran severidad que involucre una pérdida de reserva pulmonar drástica. La caminata de 6 minutos, esta es una imagen de colegas del ISSSTE, es la técnica más confiable en estas evaluaciones. Existen otras como el sit and stand, la velocidad en 4 metros, el stand and, el up and go, ¿no? Que camina el paciente 4 metros y se regresa a su posición natural, a su posición de partida, perdón. Aquellas pruebas donde ellos se levantan y se sientan de una sillita. Bueno, esto me habla de un componente funcional, claro, pero bueno, acuérdense que para evaluar un componente cardiopulmonar y su interacción debemos someterle una carga de trabajo un poco más constante que involucre la necesidad de que el paciente eche a andar al menos un poco del drive ventilatorio. El drive ventilatorio es la adaptación que hacen los músculos respiratorios a una respuesta neurológica que genera el esfuerzo. El esfuerzo transmite información al cerebro porque se acumula dióxido de carbono a nivel plasmático y el cerebro lo detecta con los receptores químicos centrales a nivel de tallo y esto le manda señales al cerebro para que respiremos más rápido, con más volumen. Entonces, la caminata podría evocar un drive ventilatorio, lo que me da pauta más precisa para poder comparar el rendimiento físico del paciente con su verdadera capacidad asociada al nivel de daño. Existen otras pruebas como la caminata shuttle que ya son máximas y también son de campo, pero ya son un poquito de mayor riesgo. Aquí están algunas ecuaciones de regresión lineal que utilizamos con las caminatas para llegar a darnos una idea. Una caminata de 6 minutos para darnos una idea de cómo están los umbrales de gasto de energía. Y así nosotros, por ejemplo, definir nuestros objetivos, que es darles al paciente un umbral, ya sea por telemedicina o si lo podemos orientar o llevarlo. Actualmente ya se puede llevar a cabo protocolos monitoreados en el hospital para que el paciente aprenda a acondicionarse si es que quedó con mucho deterioro. Y bueno, siempre la idea es llevarlos a un gasto de energía de 500 a 1000 metros por semana, asociado a protocolos de rehabilitación anaeróbica, de potencia muscular, con objetivo de 150 minutos de ejercicio moderado o 75 de ejercicio intenso por semana, para la mayoría de los casos. Tratando de discernir si el paciente se favorece de ejercicio de tipo aeróbico y anaeróbico combinados, que puede ser aeróbico de carga constante o de carga interválica, por ejemplo. Carga interválica no los dejamos en aquellos pacientes que tienen mucho deterioro hemodinámico o impacto hemodinámico con aumento de las presiones en cuña. Ahí no les dejamos tanto protocolo de trabajo
desde un punto de vista interválico. El interválico aumenta mucho las presiones en cuña a nivel cardiodinámico. Y damos algunas indicaciones, por ejemplo, velocidades de 4.8 a 6 kilómetros por hora podría ser un objetivo franco en un paciente joven que tiene secuelas por COVID a largo plazo, pero ya una vez restableciéndolo, una vez involucrando todo el manejo que requiere y el análisis y el abordaje. Actualmente el baile, la bicicleta o el trote ligero también puede recomendarse en estos casos, en su caso, en los pacientes. Siempre tratando de tomar en cuenta los cánones universales del ejercicio, el 50% del consumo máximo que el paciente tiene. Claro, primero debemos saber si el paciente conserva estos umbrales máximos a través de las pruebas que nosotros hacemos, y si no, pues tomar en cuenta también los síntomas como la escala de Bohr para poderlos acondicionar. Determinar si el paciente requiere oxígeno, esto es importante, ya que esto es una de las condiciones que nos permiten tener éxito. A veces los pacientes desaturan, pero no quiere decir que nos vamos a detener. Incluso hemos acondicionado pacientes con umbrales de FiO2 de más del 50%, es decir, ellos entrenan con mascarillas y reservorios que les dan más de un 50% de oxígeno durante la sesión de acondicionamiento y los sometemos a un acondicionamiento normal. Claro, yo sugiero que esto sea en hospital. Pacientes que requieren mucho oxígeno y quieren acondicionarse, pues no es viable que se los recomendemos en casa. Lo ideal es mandarle placa, tomografía, ecocardiograma, para ver qué está pasando, por qué requiere tanto oxígeno antes del protocolo de prescripción. Pero si tenemos pacientes que se están recuperando, nosotros sí los acondicionamos incluso con ventiladores a la traqueostomía, un ventilador a la traqueostomía, que es más fácil. La mecánica paciente hace la terapia con su ergómetro de carga homogénea o el Motomed. Aquí es el escenario que tenemos en pacientes en consulta. También tomar en cuenta las condiciones básicas en cuanto a protección del paciente y del personal de salud. Esto es lo que yo les decía, los umbrales de consumo de... Vean ustedes, estas mascarillas que brindan más del 50% de oxígeno requieren mucho oxígeno, requieren grandes fuentes de oxígeno. En casa es casi imposible de tener un paciente que le falte el aire y queremos acondicionarlos con una cánula de oxígeno en su casa. Y de esa altura quiere decir, como dice la teoría, de que él alcance este incremento en el desgaste. No, al paciente hay que sobrecompensarlo primero, y dentro de esta sobrecompensación ya podemos nosotros incrementar el umbral de gasto de energía que nos va a permitir acondicionarlo. Ya habíamos hablado de otros órganos y sistemas a nivel incluso a nivel oftalmológico, a nivel intestinal, a nivel dermatológico. Tenemos algunas conclusiones que en relación a la gran relevancia que ha llevado la necesidad de reconocer todas estas secuelas. Nosotros vamos a tratar de generar conocimiento para cualquier nivel de atención, cualquier especialidad que les permita reconocer umbrales donde el paciente se le pueden brindar protocolos de reacondicionamiento dentro de un margen de seguridad, sin sobrecargarlos o sin subestimarlos, ¿no? Que es donde habitualmente podemos caer y nuestros protocolos fracasan. Por ahí había yo metido una imagen de los medicamentos que actualmente se están usando. Muchos de ellos son inmunomoduladores, analgésicos, los analgésicos comunes, pero está tomando cierta relevancia los inhibidores COX-2, que también pueden tener una implicación más sistémica, contrarrestando este proceso proinflamatorio tan drástico que genera que el paciente no responda a los medicamentos convencionales, y incluso nos dan cuadros similares pues, a este síndrome de fatiga crónica o fibromialgia, ¿no? Que ya son consideraciones que aborda el reumatólogo. Entonces hemos visto ahora que se ha recomendado algunos medicamentos como inhibidores COX-2 dentro del marco de los analgésicos, algunos antiarrítmicos también se han empezado a utilizar en aquellos pacientes que tienen un descontrol disautonómico y que involucran en ciertas condiciones
que el paciente responda con taquicardia, un descontrol que puede tener implicaciones directamente relacionadas al tejido miocárdico que llega a inflamarse o que llega a alterar estos nodos de despolarización sinoatriales que se favorecen con medicamentos antiarrítmicos, o lo contrario, pacientes que se hipotensan y a los cuales se les pueden recomendar algunas estrategias como ejercicios leves de contrapresión, enseñarles estos ejercicios de contrapresión para aumentar un poco la presión arterial con los cambios de postura. Algunos medicamentos, por ejemplo, adrenalina en gotas sublinguales, he llegado a observar que se las brindan los neurólogos o los médicos críticos en algunos casos donde el paciente queda con secuelas a largo plazo, o simplemente les dicen coma más sal, coma un poquito más de más sal en su dieta, ¿no? Que aquellos que quedan con este componente de hipotensión postural. Es donde he visto que se les recomiendan en algunos casos para tomarlo en cuenta, ¿no? En algunas condiciones que puedan favorecer la evolución en nuestros pacientes. Algunos medicamentos que se utilizan para síndrome de fatiga crónica, que son inmunomoduladores, antiarrítmicos, algunos medicamentos diseñados principalmente para el manejo crónico de hipertensión arterial y que principalmente involucran una disminución en la frecuencia cardíaca, también se pueden utilizar en algunos casos, claro, con una evaluación multidisciplinaria, siempre apoyándonos en nuestros colegas especialistas. Principalmente yo me apoyo en médicos críticos, nefrólogos, cardiólogos y neumólogos que me ayudan bastante a tener una imagen y un panorama más específico para poder brindar un protocolo de rehabilitación pulmonar y musculoesquelético dentro de un margen de efectividad y donde el paciente realmente nos diga, pues gracias al final de nuestra intervención y con nuestras consideraciones para que al final podamos beneficiar a nuestros objetivos principales, ¿no? Que son nuestros pacientes y su calidad de vida. Pues en general es un tema enorme, es un tema que involucra aspectos muy complejos, muy amplios,